Zarparemos a bordo del imponente Costa Fabulosa, un barco que cuenta con 14 puentes y una longitud de 290 metros. Navegaremos desde Buenos Aires, por río y océano, hasta Río de Janeiro, la vibrante ciudad de los cariocas. En la terminal debimos atravesar una confusa organización de turnos de embarque, donde el personal nos confundió y casi perdemos el turno. Pero logramos llegar y en colectivo nos trasladaron al barco. Qué calor, ¿no? Los documentos y se quedaron con... Sí. Ya nos van a dar. Una vez dentro podíamos acceder al almuerzo en el restaurante del Puente 3. Sí. Las valijas despachadas fueron enviadas directamente a nuestro camarote interior, ubicado en el Puente 8, que contaba con televisor, frigobar con bebidas, chalecos salvavidas, muebles, velador, puertos USB, termostato, enchufes tipo americano y europeo, secador de pelo y un baño con lo necesario, bien equipado como tender. Otras habitaciones tienen ventana o balcón. Luego de hacer un simulacro de emergencia obligatorio, pudimos ver desde la cubierta cómo zarpaba el barco. Mirá, justito. La entrada eran gambas. Pintaba bien, pero esa tarde el barco se enfrentó a fuertes corrientes y mareas. Todo el mundo está mareado. Vamos a ver que todo el mundo camina tambaleado. Allá en el fondo. El mareo en cruceros ocurre cuando el cerebro recibe señales contradictorias de los sentidos. El oído interno detecta el movimiento del barco, mientras que la vista puede mostrar una imagen fija si estás dentro del barco, lo que puede confundir al cerebro y provocar mareos. Al día siguiente, el mar se mostró más calmo. Vivi a dentro, con tanta esa felicidad.
noches en el teatro se presentan artistas internacionales y más tarde se arma una fiesta. Y hay que ir vestidos de un color específico. Todos los días un color diferente. Llegamos a Río y descansamos en Copacabana con excursiones propias del crucero que aseguran traslado y horarios puntuales para luego ir en el tren del Corcovado rumbo al Cristo Redentor. Bienvenidos al tren del Corcovado. Salimos de la estación Cosmederio y entraremos en el Parque Nacional de Bijú, una unidad de conservación administrativa. Una de las 7 maravillas del mundo, con sus 30 metros de altura y vistas panorámicas inolvidables. Embarcamos para dirigirnos esa noche hacia la isla de Ilhabela. El barco no atraca en un puerto, ya que no hay. Navegamos hasta un muelle en lanchas que van y vienen del crucero constantemente y funcionan hasta cierto horario. Hicimos la excursión a las cascadas de Toca, que son una parada imperdible para quienes buscan una experiencia refrescante, exótica y en pleno contacto con la naturaleza. Rodeadas de vegetación exuberante, ofrecen el escenario perfecto para relajarse. Ojo, atención, llevar repelente. Acá mismo es donde nació la cachaza, el tradicional licor brasileño con siglos de historia y sabor auténtico. Estamos comiendo. Estuvimos en esa playa. Yo también. La vea con el ruido. ¡Ay, está saludando por acá, mirá! Están saludando. No te ven. Los del presenciamos unas audiciones muy interesantes de The Voice of the Sea. Yo parece que me animo.
dirigimos a la última playa de Brasil, Camboriú, donde nos trasladaremos en lancha y luego en taxi. Bueno, estamos en la última playa de Brasil, así que está bastante linda, el agua está re caliente. El regreso se nos complicó, ya que no encontrábamos taxis para regresar, pero se solucionó llamando un Uber. El piso número 3 al estilo controles con el equipo de animación para... En un día lluvioso, el barco parecía vacío, pero la gente seguía en los jacuzzis. Podíamos participar de la votación para elegir al ganador de The Voice of the Sea. Perché ti sei girata un po' più tardi, ti sei girata un po' più in là. Perché sta de acuerdo con que esa energía ha pasado. Con este control remoto elegíamos al ganador. Il brano, perché ti sei girata più tardi per sempre? Para cenar elegimos un restaurante de especialidades, no incluido en el pasaje, una auténtica pizzería italiana. Última parada, Montevideo. La excursión se atrasó, ya que se perdieron 2 personas del grupo y la falta de comunicación desencadenó en desastre. No tengo internet, no tengo internet. Oh, muéstrame. Pasamos por el mausoleo de Artigas, la Plaza Independencia y el edificio del Parlamento uruguayo. Partimos hacia Buenos Aires, final del recorrido. ¿A quién no se está moviendo este? Los baños públicos contaban con un sensor de movimiento al abrir las puertas. Un detalle para cuidar la higiene. El último día debíamos retirar los fondos restantes de la tarjeta Costa, con la cual se pagaba todo dentro del barco y se abría la puerta del camarote. Antes del viaje averigüé mucho sobre el barco y me encontré con muchas malas reseñas. Mi conclusión es que quienes acostumbran a ir en barcos más nuevos o grandes tienen una vara más alta o nivel más exigente. Así que es subjetivo. Depende de nuestras expectativas y presupuesto. También hubo algunos contratiempos, pero se compensó con la comodidad a bordo, la comida, el personal bien predispuesto y la limpieza constante, a pesar del tráfico excesivo que presentan lugares como las piletas, buffet o baños. El gerente del barco es el mejor de los mejores, de los
anfitriones del mundo entero mundial, porque sabe todos los idiomas que se te puedan ocurrir, sabe de todo, tiene una presencia espectacular, tiene una voz impresionante, una organización